Bien. Multipolos. Bien, creo que en la clase anterior solo había hecho una introducción, ¿verdad? Breve de este tema del desarrollo multipolar. Bien, solo una aclaración también. La prueba va a ser mañana, ¿verdad? La pruebita conceptual. Les recomiendo que tengan listos todos sus dispositivos, ¿verdad? Celular y la computadora cargados, porque eso los fallos en la energía ahorita son bastante comunes, ¿verdad? Entonces hay que tener bien cargado el celular y datos móviles, ¿verdad? Para que no hayan problemas, porque ya mover la prueba otro día va a ser difícil. Bueno, entonces, en el desarrollo de este tema, nosotros lo que vamos a hacer es expandir expandir el potencial vectorial en una serie de potencia, ¿verdad? Una serie de términos infinitos. Eso yo ya lo había platicado en la clase anterior. Nosotros tenemos el potencial vectorial que habíamos estudiado antes para una distribución volumétrica, ¿verdad? Porque es lo más general. Tengo un volumen en donde existen corrientes. Corrientes. Todas las corrientes aquí son cerradas. Y yo quiero obtener el potencial en P. Solo que no lo vamos a hacer de la forma directa. En vez de calcular el potencial de manera directa, lo que vamos a hacer es desarrollar esto en una serie. ¿Qué ganamos con eso? Lo que ganamos al expandir esto en una serie es que es mucho más fácil trabajar con términos individuales que resolver este integral, porque en muchos casos resolver este integral es bien difícil. Entonces es mucho más fácil trabajar con términos individuales. Lo que pasa es que esos términos son infinitos, ¿verdad? Pero lo que sucede es que entre más se va avanzando en la serie, los términos van siendo más pequeños, de manera que se pueden despreciar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea aquí. Nosotros escribimos el vector R de esta forma, como una ley de coseno, ¿verdad? Pero esto no es otra cosa más que el vector de posición relativa, R, ¿verdad? Esta R. Entonces, aquí aparecen los polinomios de Legendre. Cuando hacemos la expansión, esto no lo desarrollamos por completo en la clase. Lleva bastante tiempo, ¿verdad? Hacer todo esto. Este P sub L es un polinomio de Legendre. En el argumento aparece un coseno de teta. Esta suma es infinita. Y este L va de 0 a infinito, ¿verdad? Entonces, cuando introducimos ese R, 1 sobre R aquí en la integral, después eso se expande en series de infinitos términos, ¿verdad? Cada término tiene un nombre especial. El primero se llama el término monopolar, término dipolar, término cuadripolar. Pero en magnetismo es muy diferente a electricidad, en la electrostática. En 321 nosotros trabajábamos el término monopolar, dipolar, cuadripolar, pero aquí en magnetismo únicamente nos vamos a enfocar en el término dipolar. El término monopolar es cero, eso ya lo demostramos en el capítulo la clase anterior, ya demostramos que es cero. El término cuadripolar no es cero, pero estos términos los términos siguientes los vamos a ignorar, porque son términos que son muy pequeños, ¿verdad? Y aparte que el término dipolar es para todos los fines que necesitamos el más importante. Cuando estudiamos el magnetismo en la materia, nosotros vamos a asumir de que la materia está compuesta por un conjunto de dipolos magnéticos, ¿verdad? Entonces, el término monopolar, dipolar y cuadripolar serían expresados de esta forma. Ahora, el monopolo, término monopolar, habíamos visto por qué es cero, porque las corrientes estamos asumiendo que son cerradas, de manera que este integral de línea se hace cero. Lo que nos quedaba por estudiar era el término dipolar. En el término dipolar tenemos este integral. Las cantidades que están primadas aquí, todas las cantidades primas, son cantidades que corresponden a la corriente fuente, o a la corriente que genera el potencial. Y las que no están primadas corresponden al punto de campo. Por ejemplo, esta R
el r cuadrado que se saca aquí de la integral, 1 sobre r cuadrado, este r es la distancia del origen al punto de campo. Y lo que está dentro de la integral, todo está primado, o sea que tiene que ver con la corriente, ¿verdad? Bien, entonces fíjense bien, para pasar de esta integral de la primera a esta segunda, aquí se hacen bastantes cálculos, ¿verdad? Se tienen que aplicar identidades vectoriales, pero eso también lo omitimos. Pueden consultar el libro, ¿verdad? Si quieren revisar algunos detalles. Pasar de aquí a acá lleva bastante trabajo. Entonces, lo que está entre corchetes acá, a esto le vamos a llamar el momento dipolar magnético, que lo vamos a representar con una M minúscula, pero es vector, ¿verdad? Es un vector. Es momento dipolar magnético. En otros libros le ponen otra letra, ¿verdad? Le ponen una mu. Aquí le llamamos M. Entonces, esta integral entre corchetes, como ven ustedes, la característica es que depende de las coordenadas fuente, o sea, están primadas. Todo lo que está primado tiene que ver con M, ¿verdad? Con el momento dipolar. Y lo que está fuera de estos corchetes tiene que ver con el punto de campo, R. Y el R unitario, que también es la dirección en la que se encuentra el punto de campo. Bien, entonces este es el momento dipolar magnético. Depende de la distribución de corriente, como ustedes ven, ¿verdad? Depende de J, la corriente volumétrica, y de R', que es el vector que localiza a las corrientes volumétricas. Entonces, si nos vamos ya a la realidad, un dipolo magnético se puede modelar como una pequeña corriente de forma circular, aunque hay varias distribuciones, ¿verdad? Un montón de distribuciones que pueden poseer momento dipolar magnético, no necesariamente una circunferencia. Pero el modelo más sencillo de analizar es el de una corriente filamental circular. Este es el modelo, digamos, el prototipo, ¿verdad? De lo que es un dipolo magnético. Es parecido a tener un imán, ¿verdad? Con un norte y un sur. Las líneas de campo siempre se cierran y obedecen la mano derecha, ¿verdad? El pulgar va en la dirección de la corriente y los 4 dedos se enrollan indicando la dirección de las líneas de campo. Entonces, este va a ser mi modelo de un dipolo magnético. ¿Por qué este? ¿Por qué este es el modelo preferido? Es porque cuando nosotros veamos la materia, lo que sucede en la materia neutra está compuesta por átomos, ¿verdad? Y los átomos tienen electrones orbitando. Esos electrones orbitando pueden modelarse como pequeñas corrientes, pequeñas espiras de corriente. Entonces, eso es lo que da origen al magnetismo, esas pequeñas espiras de corriente. Por esa razón, nosotros vamos a tomar este modelo de la espira como el modelo ideal, ¿verdad? De lo que es un dipolo magnético. Entonces, si tengo un imán, vamos a ver, aquí vamos a hacer una analogía del caso magnético con el caso eléctrico. En el caso eléctrico tenemos un dipolo eléctrico que está formado por una carga positiva y una negativa de igual magnitud. Y en el caso magnético tengo un imán que posee un momento dipolar magnético. La diferencia aquí es drástica, ¿verdad? Porque en el caso magnético las líneas de campo son cerradas, en el caso eléctrico no. Nacen en un punto diferente, en un punto, quiero decir en este punto, y terminan en otro punto. No son cerradas, ¿verdad? Quedan abiertas. Entonces, la diferencia aquí, ¿verdad? También es que en el caso eléctrico yo puedo quitarle un polo a este dipolo. Un polo es una carga. Yo puedo quitar un polo y me queda un solo polo. En el caso magnético no, ¿verdad? Si yo corto el imán a la mitad, siempre quedan dos polos, un norte y un sur. A la hora de representar los dipolos, en el caso eléctrico teníamos P, ¿verdad?
P representa un dipolo eléctrico y M representa un dipolo magnético. El dipolo magnético va a apuntar siguiendo la mano derecha. Ustedes enrollan los 4 dedos de la mano derecha en torno a la corriente y el pulgar indica la dirección del dipolo magnético. En el caso eléctrico, aquí no tiene nada que ver la regla de la mano derecha. En el caso eléctrico, el dipolo apunta de la carga negativa a la positiva. Ambos son vectores, ¿verdad? Ambos son vectores. Bien, y también ambos dependen de la distribución, en este caso la distribución de corriente y en este caso de la distribución de carga. Estos dos son los modelos básicos. Modelo básico, ¿verdad? Porque cualquier distribución puede tener momentos dipolares y momentos dipolares eléctricos, pero estos son los más simples de analizar. También vale la pena hacer una reseña aquí, ¿verdad? Nosotros generalmente en electricidad y magnetismo hablamos de dipolos puros y de dipolos físicos, dipolos puros o ficticios y de dipolos físicos. Cuando hablamos de un dipolo físico, nos referimos al dipolo real, a la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, el dipolo es una carga negativa y una carga positiva. Cuando digo dipolo ficticio o puro, me refiero únicamente a la representación de a una flecha. Bien, entonces, aquí en este dipolo puro, ustedes ven que lo que hay es una pequeña flechita que me indica que aquí existe un dipolo. Aquí no estoy haciendo referencia a la distribución que está produciendo ese dipolo, mientras que aquí sí. ¿Qué pasa con el caso magnético? Lo mismo, ¿verdad? En el caso magnético vamos a hablar de un dipolo puro solo cuando tengamos la representación y de un dipolo físico cuando yo tenga la distribución de corriente, que en este caso es una espira. ¿Por qué usamos los dipolos puros? Eso es por simplicidad, ¿verdad? Para no estar dibujando las corrientes, solo dibujamos una flechita que me indica la existencia de un dipolo. Bueno, ¿cómo vamos a calcular estos momentos dipolares magnéticos? Va a depender de la distribución, ¿verdad? Si yo tengo una distribución de corriente filamental, lo voy a hacer de esta forma con la integral, una integral en una trayectoria curva. Si tengo una distribución superficial, lo que vamos a hacer aquí es ir modificando, ¿verdad? Cambiando el integrando de acuerdo a la corriente. Aquí tengo corriente filamental, aquí superficial y aquí volumétrica. Siempre hay un producto cruz en el integrando. R, que representa el vector de posición de la corriente, está primado. R cruz de ds, acá R cruz K y R cruz J. Aquí como la corriente es constante, ¿verdad? No es vector, la corriente no es vector, se saca. Mientras que aquí K y J sí son vectores. Bueno, entonces, nosotros también podemos escribir el término dipolar del potencial de esta manera. ¿De dónde sale esto? Vamos a irnos atrás para verlo. Fíjense bien, aquí tengo en esta segunda integral, aquí está el término dipolar. Lo que está entre corchetes dijimos de que es M, ¿verdad? Es M. Si ustedes sustituyen M aquí, ¿qué les queda? Les quedaría M cruz R unitario entre 4pi por R cuadrado. Entonces, ahí solo es cuestión de sustituir, ¿verdad? M, pero recuerden que M puede ser cualquiera de estas integrales. M cruz R unitario entre R cuadrado. No vayan a confundir nunca estos términos, ¿verdad? Aquí no es R mayúscula, es R minúscula. Esta R representa la distancia al punto de campo, no está primada. El R unitario indica la distancia, la dirección al punto de campo. Las cantidades primas
están implícitas en M. Vamos a ver, cuando ustedes quieren calcular el campo magnético a partir de un potencial vectorial, ¿qué es lo que hacen? Calculan el rotacional de A, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes quieran calcular el campo vectorial, quiero decir, el campo magnético, a partir de este potencial, lo que vamos a hacer es el producto cruz, quiero decir, el rotor de A, vamos a derivar con respecto a R, a esta R, no con respecto a M, ¿verdad? Aquí podemos hacer este cambio del R unitario, lo podemos escribir de esta forma, lo sustituimos, y las dos maneras son válidas, ¿verdad? Son correctas las dos a la hora de escribir este potencial dipolar. Es bueno aprenderse esta fórmula, ¿verdad? Para el potencial dipolar, porque la vamos a usar bastante. Bueno, entonces, vamos a continuar hablando de este término. Vamos a ver ahora qué sucede. ¿Qué sucede si yo cambio el origen con respecto al cual calculé el potencial, quiero decir, el momento dipolar? Porque el momento dipolar, según lo que ustedes pueden ver en esta figura, cuando uno hace estos cálculos, los vectores de posición los mide con respecto a un origen, ¿verdad? En este caso, el R' es el que me interesa porque es el que localiza las corrientes. ¿Qué sucede si yo cambio el origen? ¿Qué le va a suceder al potencial, al término dipolar del potencial, si yo cambio el origen? Lo que queremos averiguar entonces con eso es si el potencial dipolar depende, el momento dipolar, quiero decir, depende del origen o no. Entonces lo que vamos a hacer es esto, miren, tenemos un sistema de coordenadas, que es el sistema original. Es el sistema original. Y este sistema que ven acá con subíndices n es el sistema nuevo. El sistema nuevo está a una distancia a con respecto al sistema viejo. El vector R' localiza a un elemento de corriente. Y el R', su n, localiza a ese mismo elemento de corriente, pero con respecto al otro sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué sucede cuando yo cambio el sistema? ¿Qué le va a suceder a M al momento dipolar? Entonces vamos a hacer esto. Aquí lo que estoy haciendo es suma de vectores. A más R sub n igual a R'. Fíjense bien, aquí ambos vectores están primados porque están localizando la fuente, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que aquí lo que estamos usando es suma de triángulo. Tenemos tres vectores formando un triángulo, entonces aplicamos la suma de vectores usando el método del triángulo, ¿verdad? El vector A más R sub n es igual a R'. Esta es la resultante de la suma de A más R sub n. Los vectores se suman colocando la cola de uno en la punta del otro, ¿verdad? Entonces, A más R sub n es igual a R'. Es lo que tengo acá. Entonces voy a despejar para R sub n. Porque R sub n es el vector nuevo que queda igual a esto. Esto lo sustituyo en la expresión para M. Esta es la integral para encontrar M. Aquí en el integrando tenemos R sub n, que es, o sea, es el cálculo con respecto al nuevo sistema. Sustituyo este R sub n aquí, que es R' menos A. Y hacemos el cálculo. R cruz J, que es esto, menos A cruz J. A es un vector aquí constante, ¿verdad? Porque es un vector constante porque estos dos sistemas de coordenadas permanecen fijos en el espacio, de manera que este vector A no cambia. Por eso aquí lo quitamos del integrando. La primera integral es R' cruz J. Esta primera integral es la integral original, porque R'
es el vector con respecto al sistema viejo. De manera que es el término original, ¿verdad? Mientras que el segundo ya es el término relativo al sistema nuevo. ¿Por qué es cero esto? Es cero por la demostración que hicimos en la primera parte. Demostramos de que el momento monopolar es cero, ¿verdad? Y cuando demostramos eso es justamente la integral que aparece aquí. La integral de J en un volumen es cero. Dijimos que esto era cero. Bueno, voy a retroceder para que puedan verlo. Es justamente esta integral. La integral de J en un volumen, en el volumen ocupado por las corrientes. Como las corrientes en este caso son cerradas, tener esto es equivalente a tener esto. Lo que estoy haciendo es, en vez de J de tau, escribir I de ds, cambiar el elemento de corriente, son equivalentes. Entonces, como la corriente es cerrada, la integral de ds en una curva cerrada es cero. De manera que aquí se está cumpliendo eso, ¿no? Entonces nos queda este término. ¿Y qué significa esto? ¿A qué conclusión podemos llegar aquí? Llegamos a la conclusión de que el momento dipolar magnético es independiente del origen. Es el mismo, no cambia. Hay infinitos orígenes que yo puedo tomar y en todos esos sistemas de coordenadas el momento dipolar magnético va a ser el mismo. Eso es de mucha utilidad, ¿verdad? Porque en el caso eléctrico no era así. En el caso eléctrico, el momento dipolar sí dependía del origen. O sea que yo podía tener infinidad de momentos dipolares, porque yo puedo colocar el origen en cualquier punto del espacio. Pero en el caso magnético, no. Aquí, independiente de donde yo coloque el origen de coordenadas, el momento dipolar magnético siempre va a ser igual. Bueno, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Esta es la forma en que calculábamos, ¿verdad?, un momento dipolar eléctrico, y esta es la forma de calcular un momento dipolar magnético. En algunos casos no hay necesidad de integrar, ¿verdad? En algunos casos no hay necesidad de integrar. En el caso eléctrico a veces integrábamos también, ¿verdad?, cuando teníamos cargas distribuidas. En el caso magnético, nosotros escribimos este momento como una integral, pero a veces, cuando la geometría es bastante, digamos, bondadosa, ¿verdad?, no hay necesidad de integrar. Vamos a ver algunos casos de ese tipo, ¿verdad? Bien, entonces, el campo dipolar magnético que vamos a estudiar ahora, lo vamos a estudiar, lo vamos a generalizar, escribiéndolo en coordenadas esféricas. Vamos a utilizar el dipolo ficticio, el dipolo puro. En este caso, aquí a la izquierda tengo un dipolo eléctrico y aquí a la derecha tengo un dipolo magnético. Ambos dipolos son ficticios. Solo aparece la representación, ¿verdad? O sea, la flecha que representa. Entonces, ambos dipolos coinciden con el eje Z. Eso lo hacemos para facilidad, ¿verdad? Si yo pongo este dipolo orientado de manera arbitraria, mucho obtener las componentes. En cambio, si lo pongo alineado con el eje Z, me facilita el trabajo, obtener las componentes del campo y las componentes del potencial vectorial. Entonces, tenemos el dipolo alineado con el eje Z y queremos calcular el potencial en un punto arbitrario, en un punto P arbitrario aquí. Este punto forma un ángulo θ con el eje Z y está a una distancia r del origen. Y también formando un ángulo φ con respecto al eje X, o sea, son las tres coordenadas esféricas. De manera que yo tengo aquí, vamos a ver, el dipolo ficticio está alineado en el eje Z y el dipolo tiene magnitud constante. Por la formulita anterior vimos de que el potencial, el término dipolar es m cruz r entre r cuadrado.
Entonces, M es vector aquí. M en la dirección Z. Tenemos que hacer el producto cruz de Z cruz R. Z tiene que ser expresado en coordenadas esféricas. Al hacer ese producto cruz con R me da seno de teta en la dirección de phi. De manera que el potencial dipolar sería esto. Esta representación, ¿verdad?, es muy buena, pero recuerden que aquí nosotros estamos asumiendo que el momento dipolar está alineado en el eje Z. Está alineado en el eje Z, de manera que al estar de esta manera, me facilita enormemente el trabajo, ¿verdad? Porque solo tiene dirección en Z. Entonces el potencial dipolar sería esto. Ahora, las curvas equipotenciales que se refieren a valores constantes del potencial vectorial se obtienen despejando R de esta ecuación. Despejando para R. Vamos a ver una representación de esto. Ahora, cuando yo tengo un potencial vector y quiero obtener el campo magnético, lo que hago es el rotacional del potencial vector en coordenadas esféricas. Al hacerlo en esféricas, esto sería de esta manera. Es una expresión bien larga. Entonces, aplicando al potencial dipolar, el potencial dipolar tiene componente en phi nada más. Como ven ustedes, es el potencial que acabamos de obtener acá. Esto no es generalización, ¿verdad? Es un potencial alineado en el eje Z. Entonces, como solo hay componente phi, esta componente phi que aparece aquí, ¿verdad?, es la que tendríamos. Acá también aparece la componente phi. Y todo esto sería cero. Este término sería cero, ¿verdad? Entonces, tenemos componente R para B, componente teta. La componente phi de B sería cero, ¿verdad? Porque este término todo es cero. De modo que, al hacer el cálculo, derivamos con respecto a teta esto, derivamos con respecto a R esto, y lo que obtenemos es esto. Esos cálculos, esta demostración la pueden hacer en su cuaderno, ¿verdad? Por si tienen ahí nota, están tomando nota. Al hacer estos cálculos, que es bien sencillo, llegamos a esto. Estas son las componentes del campo magnético de un dipolo alineado con el eje Z. Como pueden ver, el campo magnético depende de 1 entre R al cubo. En cambio, el potencial vectorial depende de 1 entre R cuadrado. O sea que el cálculo, bueno, veamos esto en una representación acá. Aquí tengo un momento dipolar ficticio, magnético, apuntando en el eje Z positivo. Este dipolo magnético me produce un campo magnético y un potencial vectorial. Ambos son campos. Las líneas punteadas que ustedes ven corresponden al campo magnético y las líneas sólidas corresponden al potencial vectorial. El potencial vector y el campo magnético generalmente son perpendiculares, ¿verdad? Aquí tenemos una mejor representación. Tengo el dipolo ficticio. Las líneas azules, aquí si pueden distinguir, las curvas azules representan al potencial vectorial y las curvas negras representan al campo magnético. En 3 dimensiones esto sería como una dona, ¿verdad? Ambos campos serían como donas, toroides, y son superficies. Entonces, aquí los puntitos, fíjense en el lado izquierdo, en las curvas azules, estos puntos indican de que el potencial está saliendo de la pantalla y en el lado derecho está entrando. Eso es por la dirección en que apunta M. En cambio, las curvas negras que representan al campo magnético van en la dirección de la flecha. Van en la dirección de la flecha. Así en 2 dimensiones es muy difícil ver esto, ¿verdad? Tener una idea. Es mejor en 3 dimensiones, ¿verdad? Imaginárselo en 3 dimensiones, estos serían como donas, ¿verdad? En torno al campo, al dipolo magnético.
Aquí, como ven en estos recuadros amarillos, el campo magnético se obtiene haciendo el rotor de A. Y el campo magnético va a tener componente en R y teta, que va a depender de 1 entre R cubo, ambas componentes, mientras que el potencial vector depende de 1 entre R cuadrado. Y el potencial vector apunta en la dirección de phi nada más. Solo tiene componente phi. Por eso es que aquí ustedes ven que estas curvas azules van en la dirección de phi. En el lado izquierdo salen de la pantalla y en el lado derecho van entrando. En sentido antihorario. Bien. Podemos detenernos aquí, ¿verdad? Hacer esos cálculos porque es muy importante. Si nosotros elegimos m, como les decía, en la dirección z y asumimos de que m es constante, entonces el potencial vector tiene esta forma. Al sustituir z aquí y hacer el producto punto, vamos a escribir z así, de esta forma. Hago el producto cruz y me quedaría esto, ¿verdad? En la dirección de phi. Ahora, para encontrar b, hago el rotor de a en coordenadas esféricas. Derivamos con respecto a teta y con respecto a r. La componente phi es 0. Al hacer estas derivadas, obtenemos esto. Estas son las dos componentes del campo magnético. Como ven, las componentes del campo magnético dependen de teta y de r. Phi no aparece. Y volvemos, ¿verdad? Aquí a tocar otra vez el tema de cómo calcular un momento dipolar para líneas, superficies y volumen. Aquí lo tenemos resumido. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Los ejemplos más sencillos son cuando tenemos corrientes filamentales, ¿verdad? Y planas. Si yo tengo una corriente filamental plana en el plano XY, solo que esta corriente tiene una forma irregular, ¿verdad? No es una circunferencia, tiene forma irregular. Vamos a asumir de que la corriente es constante. Entonces, ¿cómo calcularíamos el momento dipolar de esta corriente? Por la regla de la mano derecha, yo ya sé que la dirección del momento dipolar va a ir en la dirección positiva de Z, porque la corriente va en sentido antihorario. Los 4 dedos van en sentido de la corriente y el pulgar va hacia arriba, ¿verdad? Entonces vamos a ver, enfoquémonos aquí en la integral. Aquí tengo R' cruz DDS. El DDS' corresponde a un elemento de corriente, siguiendo la dirección de la corriente. El R' localiza a ese elemento de corriente con respecto al origen, perdón. Entonces, aquí podemos hacer este producto cruz. Al hacer este producto cruz, R cruz DDS, aquí no los tenemos expresados, ¿verdad? Porque esto queda arbitrario. Al hacer este producto cruz, ustedes ven que me da un área, DDA, un diferencial de área. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué pongo un medio aquí? Este un medio es este mismo que aparece acá, ¿verdad? Aquí fuera. Aquí lo estoy poniendo a propósito. El un medio. ¿Qué representa esto? Representa el área de este triángulo que ven acá. Es un triángulo. El área de un triángulo, ¿verdad? Ustedes saben que es un medio de la base por altura, ¿verdad? Entonces aquí tengo un medio porque por definición de producto cruz, el producto cruz es el área, no sé si lo recuerdan, el producto cruz es el área de un paralelogramo. Esa es la interpretación geométrica, ¿verdad? De un producto cruz, es el área de un paralelogramo. Entonces aquí el producto cruz de R cruz de DS sería el área de un paralelogramo, que sería un rectángulo. Pero como yo no, aquí lo que tendría no es el área de un rectángulo, sino el área de un triángulo. Por eso lo multiplico por un medio. Entonces, un medio de R cruz de DS lo puedo sustituir por DDA. ¿Y qué es lo que tengo aquí entonces? La integral de DDA.
en toda la superficie de esta trayectoria. Y esto no es otra cosa más que el área, ¿verdad? El área encerrada por esta corriente. Nada más que es un área, ¿verdad? Vectorial. S en la dirección de n. ¿Quién es n aquí? Es un vector normal a esta superficie que queda definido por la mano derecha. Entonces S representa el área. De manera que el momento dipolar es I por S, I por área en la dirección de n. Recuerden que la I aquí hay que multiplicarla, ¿verdad? La I, la corriente. No sé si tienen dudas con este cálculo, jóvenes. Esto es bueno recordarlo, ¿verdad? Que el momento dipolar magnético es corriente por área, para que se lo aprendan, ¿verdad? Siempre que yo tengo una corriente plana filamental, una corriente plana, el momento magnético es la corriente por el área. Por ejemplo, si aquí fuese un cuadrado, sería la corriente por el área de un cuadrado. Si fuese una circunferencia, corriente por el área de una circunferencia, dependiendo de la figura geométrica que tenga. Eso sí, la corriente tiene que ser filamental y tiene que ser plana. Si ya no es plana, esto ya no es válido. En la vida real, ¿verdad? La mayoría de las corrientes van a ser circulares, ¿verdad? Porque eso viene como digamos, nosotros hacemos digamos, una figura, ¿verdad? Teórica con el movimiento de los electrones en los átomos, ¿verdad? Que esa no es que es así, ¿verdad? Circular, nosotros lo aproximamos a eso, porque el electromagnetismo es clásico, ¿verdad? No es cuántico, es clásico. Nosotros aquí en electromagnetismo asumimos de que el movimiento de los electrones es circular, ¿verdad? Pero eso es clásico, ¿verdad? Entonces, M quedaría de esta forma para corrientes filamentales planas. Aquí tienen una mejor representación. Si en vez de esta figura de forma irregular tenemos una figura circular, una corriente circular, entonces aplicando esa formulita, M es igual a I por S en la dirección de N. N, en este caso, sería Z positivo, ¿verdad? M sería I por S, la magnitud, donde S es el área. ¿Área de quién? De un círculo, pi por a cuadrado. Sustituyo entonces pi por a cuadrado, lo multiplico por I. Y el momento magnético, el momento dipolar sería I pi a cuadrado en la dirección de Z unitario. Entonces aquí ya tengo el momento dipolar de una corriente circular. Este es el caso más sencillo de todo. Si tuviese una corriente cuadrada, simplemente cambiamos el área, ¿verdad? Por el de un cuadrado. Pueden tener una corriente triangular también. Un montón de figuras geométricas que pueden tener, pero lo importante es que la corriente sea plana. Bueno, vamos a seguir. Entonces, la magnitud del momento dipolar magnético para una espiral circular es esto. Esto es la magnitud corriente por área. A distancias muy grandes de la corriente, la inducción axial, o sea, la componente Z, a eso se refiere axial, ¿verdad? La componente Z puede calcularse haciendo θ igual a 0 y R igual a Z. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Vamos a ver, vámonos atrás. Fíjense que yo tengo dos componentes del campo magnético, R y θ. Entonces, ¿qué sucede cuando θ vale 0? La componente R, cuando θ vale 0, coseno de 0 es 1. Y la componente θ, cuando θ vale 0, seno de 0 es 0. De manera que solo me queda componente R. Pero como el punto de campo lo estamos tomando sobre el eje Z, hacemos R igual a Z. No sé si me explico aquí. Entonces solo tendría componente R, que es Z, ¿verdad? Es lo mismo. De ahí viene esta aproximación, miren. La inducción axial, o sea, tomando el punto de campo sobre el eje Z, de manera que θ vale 0 y R es igual a Z. Entonces aquí en esta componente
hacemos θ igual a 0 y R igual a Z. Entonces, simplificando, esta sería la inducción axial en un punto de campo sobre el eje Z. O sea, imagínense lo siguiente, yo tengo una corriente circular y el punto de campo está sobre el eje Z, pero está muy lejos de la corriente. Entonces, desde ese punto de campo, esta corriente sería vista como un puntito, ¿verdad? Entonces el campo sería de esta forma. Aquí está la condición, ¿ves? Z mucho mayor que A. Z es la distancia del origen al punto de campo y A es el área de esta circunferencia. Entonces recuerden que cuando nosotros calculamos campo y calculamos potencial, lo calculamos en un punto, ¿verdad? Del espacio. Ese punto de campo está a una distancia Z del origen. Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. El campo magnético en este caso depende de 1 entre ZQ, ¿verdad? O sea que es un campo bien débil. Es un campo que disminuye muy rápido, ¿verdad? Porque es inversamente proporcional a la distancia, al cubo de la distancia. Bien, aquí tenemos una mejor figura, ¿verdad? Para representar esto. Este es el origen y el punto de campo P está a una distancia Z. Yo quiero saber cuál es el valor del campo magnético en este punto P. Entonces el campo magnético es este. Depende de 1 entre Z cubo. Entre más lejos esté el punto de campo, más pequeño va a ser este campo. Esta solo es una aproximación, ¿verdad? ¿Por qué es una aproximación al campo? No me da el valor exacto del campo. Porque recuerden que cuando yo hago la expansión multipolar, hay infinitos términos. Y yo aquí solo estoy tomando el término dipolar. Los demás términos los estoy ignorando, pero los ignoro porque son muy pequeños, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas de momento. Lo que sigue ahora sería estudiar lo que es la energía, ¿verdad? La parte energética, o sea, la energía que va a tener un dipolo en un campo magnético externo. Esta parte es muy importante, solo que hay una serie de demostraciones aquí, ¿verdad? Matemáticas que son un poco fuertes, pero vamos a ir haciéndolo un poco simple. La idea es que yo tengo un sistema, dos sistemas, el sistema de interés y el sistema externo, la fuente externa. En ambos sistemas hay corriente. En el sistema de interés tengo una corriente que circula en este sentido y en la fuente externa otra corriente. La idea es que la fuente externa va a producir un campo magnético externo. Este campo magnético va a afectar a esta corriente 1. Esta corriente 1 va a producir un momento dipolar magnético. Y ese momento dipolar magnético va a ser afectado por este campo magnético externo. Lo que queremos saber nosotros aquí es, lo que queremos averiguar es cuál es la energía que posee un dipolo magnético sumergido en un campo externo. Eso es lo que queremos averiguar. Entonces, los cálculos que vamos a hacer aquí son estos. La energía magnética. Esto ya lo vimos cuando estudiamos energía en el capítulo 17, ¿verdad? 18 creo que. Estudiamos la energía y la energía la escribíamos en función de la inductancia mutua, M. M12 aquí representa la inductancia mutua entre estos dos sistemas, la corriente 1 y la corriente 2. Pero fíjense bien, la inductancia mutua multiplicada por la corriente 2 es el flujo que provoca el sistema 2 en el sistema 1, el flujo magnético. Entonces yo en vez de escribir esto así, lo puedo escribir así. Ahora, este flujo es provocado por la fuente externa
en el sistema de interés. Y el campo que provoca esa fuente externa es el campo externo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta expresión la voy a escribir así. ¿Ve? El flujo magnético lo voy a escribir como la integral de B en una superficie. Ustedes ya saben de dónde sale esto, ¿verdad? Es el flujo magnético. Entonces, tengo varias maneras de escribir la energía, ¿verdad? La energía la puedo escribir así en función del flujo o también así. Entonces, el flujo magnético que provoca la fuente externa es esto. Y hay dos maneras de escribir un flujo en función del campo magnético o en función del potencial vector. Solo que aquí lo que hay que cambiar es la integral. Aquí tengo una integral de superficie y aquí una integral de línea. ¿Cómo pasamos de aquí a acá? Con el teorema de Stokes, ¿verdad? Porque B es igual al rotor de A. De ahí viene esto, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Entonces, haciendo uso de esta última forma, yo sustituyo este flujo aquí en esta expresión. Lo multiplico por la corriente I sub J. ¿Ve? Entonces, la energía es esto, pero esto puede ser también escrito de esta manera. ¿Por qué? ¿Cómo pasamos de aquí a acá? Fácil, ¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer es cambiar el elemento de corriente. I de ds lo cambio por J de tau, el elemento volumétrico. Cuando yo cambio el elemento de corriente, cambia la integral, ¿verdad? Ahora la integral es de volumen. Entonces la energía magnética me queda como la integral de J.A en un volumen. Y bueno, esto último lo voy a dejar para la siguiente clase, ¿verdad? Porque ya no tenemos tiempo. En la siguiente clase vamos a seguir trabajando con esta expresión para poder obtener lo que es la energía magnética. Eso es nuestro propósito, ¿verdad? Obtener una expresión para la energía magnética y poder estudiar el comportamiento de un dipolo en un campo magnético externo. Bueno, entonces, por aquí nos vamos a quedar en la clase de hoy. Recuerden que la prueba es mañana.